Toca hablar ahora de amores prohibidos y de poesía. Vamos a conocer quién era la Guiomar de los poemas de uno de nuestros poetas más cercanos, más segovianos, Antonio Machado. Está con nosotros en nuestro plató esta noche. Tenemos el grandísimo honor de presentar a la escritora y periodista Nieves Herrero. Nieves, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a Segovia. Muchas gracias, estoy feliz, de verdad, ¿eh? Nosotros felices también porque nos traes un libro, Esos días azules, en el que hablamos de un amor precioso, de un amor oculto, prohibido durante muchos años, entre Antonio Machado y la Guiomar de sus poemas. Tenemos muchísimos versos donde Antonio Machado le dedica su amor a una Guiomar que muchos podemos pensar que era simplemente una licencia literaria. Es verdad. Pero que no es así. Aún hoy hay mucha gente que piensa que realmente estas canciones de Machado a Guiomar podrían haber sido pues a Leonor con el paso del tiempo que lo hubiera transformado en Guiomar. Sin embargo, hay unas cartas dirigidas a Pilar de Valderrama, firmadas por Antonio Machado, de su puño y letra, que están hoy en la Biblioteca Nacional y en donde te das cuenta de la relación que hubo tan extraordinaria entre Antonio Machado y Pilar de Valderrama. Ella fue la Guiomar y de hecho se reivindica justo antes de morir. Ella, así es como arranca el libro, ¿eh? El libro dice concretamente en el comienzo, algo así como si, te lo voy a decir tal cual: si estáis leyendo este libro, es que yo he muerto. No quería llevarme mi gran secreto a la tumba y he dejado por escrito mi última voluntad. ¿Cuál es su última voluntad? Pues que Guiomar es ella, que existió, que fue un amor secreto, porque ella era una mujer casada, tenía 3 hijos, pero ella era poetisa y pertenecía a la generación del 27, a ese grupo de mujeres que se reunían en un club que se llamó el Liceum Club, que sufrieron todo tipo de insultos porque eran mujeres que querían saber y querían tener conocimiento. Y en esa época, te estoy hablando de 1928, no estaba bien visto. Y entonces ellas se reivindicaban a sí mismas como mujeres que querían tener conocimiento, que querían algo más, que querían derechos, que querían votar. Esta es nuestra Pilar, la Guiomar que vosotros conocéis mejor que nadie, con esa estación que tiene el nombre de ella, que a mí me llena de satisfacción cada vez que vengo a Segovia y veo Guiomar, ¿no? Es maravilloso. Nuestra estación de AVE, nuestra estación de tren Segovia-Guiomar. Yo tengo aquí uno, me ha costado seleccionar uno de los versos que Machado le dedica a Guiomar. Voy a leerlo, dice: tu poeta piensa en ti, la lejanía es de limón y violeta. Verde el campo todavía, conmigo vienes, Guiomar, nos sorbe la serranía. Es uno de los muchísimos versos que Machado le dedica a Guiomar, a Pilar de Valderrama. Ahora podemos conocerlo un poquito más en Esos días azules. Mira, de hecho, se llama Esos días azules porque cuando Antonio Machado tristemente muere en el exilio, porque realmente esta relación se ve interrumpida por la guerra civil. Ellos dos pertenecían a las ideologías de los dos bandos. Es muy curioso y sin embargo las soledades les unían y la poesía les unía. Entonces, cuando él fallece, le encuentra a su hermano José un verso que dice: estos días azules y este sol de mi infancia. Eso lo escribe cuando está viendo por última vez el mar en Coyur. Y justamente ella, cuando tiene conocimiento de la muerte de Antonio Machado en el exilio, que ella siente morirse, pero no lo puede expresar porque era su gran secreto, quiso entender que los días azules eran sus días, los días que pasaron juntos, esos 8 años donde se veían a ratitos, donde se veían como podían, pero se encontraban en lo que ellos llamaban el tercer mundo, que era a las 12 de la noche, pensaba uno en el otro. Pues bien, por eso yo lo he llamado Esos días azules, parafraseando el último verso de Machado. Sí. Nieves, dices que esta historia, de las muchas con las que te has encontrado, que has podido escribir sobre ellas, es de las más bonitas, la más emotiva que has escrito nunca. Yo estoy muy tocada y te deja, el libro es tan maravilloso lo que se cuenta. O sea, yo simplemente lo que he hecho es como los periodistas, poner un espejo
al filo del camino, ¿no? Porque la historia de ellos dos está tan documentada, tanto por ella, que yo empiezo y arranco con ella, pero hay tanta documentación de ellos y de lo que sucedió aquí, por ejemplo, en Segovia, que es el lugar donde ellos se encuentran. Yo no he podido ser más feliz esta noche en la presentación de la novela, porque claro, estaba en el lugar donde ellos se enamoraron. En realidad, lo que dice Antonio Machado, que cuando la vio en el Hotel El Comercio, no es que se quedara impresionado por ella, es que reconoció a la mujer con la que siempre él había soñado. Dice, es que estabas en carne alguien que yo había soñado. Entonces, realmente el poeta de las palabras se quedó sin palabras al verla. Pero, sin embargo, luego ya los días posteriores se fueron viendo. Y ella era muy joven porque le doblaba a Antonio Machado la edad. Era mucho mayor que ella. Pero sin embargo, fíjate, en la poesía tenían una conexión completa. Y entonces los dos sentían que se sentían solos y yo creo que eso les conectó, porque ella estaba rodeada de gente, con su marido, un marido que luego descubriremos por qué era tan frío, de sus 3 hijos. Pero ella se sentía muy sola y conectaba 100% con la poesía de Machado, y sus ansias era conocer al que consideraba su maestro. Claro, cuando le conoce, pues también ella no se queda indiferente, la verdad. ¿Se admiraban más que se amaban, Nieves? Pues mira, sí, esa palabra me parece perfecta, porque creo, ella desde luego tenía una enorme admiración hacia Machado, pero Machado encontró en su poesía y en sus versos, encontró mucha profundidad y le gustó. Y de hecho, el gran homenaje que hace Machado a la poesía de Pilar es que hay un verso chiquitito en La Lola se va a los puertos, que escribe con su hermano Manuel. Hay un trocito que dice: la Lola solo en la copla se entrega. Bueno, eso que es tan chiquitito, dice que se lo debe a ella, y que ella le dice, quedaría mejor, porque él le va dando todo lo que escribe, le falta esto, y él lo introduce, y es un guiño que le hace a ella. Me interesa mucho lo que dices, y ahí está, en mi obra de teatro, ¿no? O sea, que hasta ese punto de complicidad llegaban, ¿no? Que ella le podía decir, bueno, le corregía o le... No, corregir no, porque era imposible corregir al maestro, pero sí que le dijo, yo creo que ¿le asesoraba? Yo creo que esto te quedaría más completo. Ni tampoco le asesoraba, es que Antonio Machado era muy grande. Era imposible de corregir, de asesorar. Era y es, ¿no? Porque yo creo que es uno de los grandes del siglo XX, y lo seguirá siendo ahí. Su nombre está escrito con letras de oro. Es muy difícil el llegar a la altura de Antonio Machado. Luego, aquí en Segovia además la tenemos muy presente. Claro. Nieves, ¿cómo te llega esta historia? ¿Cómo dices, por dónde empiezas a tirar, a escribir? Del Ovillo, ¿verdad? Del Ovillo, porque creo que fue un familiar, nieta, ¿no?, de Pilar, quien se acerca y te dice, Nieves, quiero que cuentes esta historia. Mira, la única nieta, sinceramente, porque realmente estábamos en un acto y se acercó una persona más o menos de mi edad, y se acerca y dice, ¿podrías escribir la historia de mi abuela? Y entonces dije, pero ¿qué tenía de especial tu abuela? Porque claro, aunque creo que cada persona tenemos una novela, porque todas las vidas a mí me parece únicas, que al final son únicas y especiales. Y me dice, es la musa de Machado. Y digo, ¿la Guiomar? Y se pone, sí. Digo, ¿pero existió? O sea, yo era de las que pensaba que no había existido Guiomar. Luego, teniendo toda la documentación, los escritos, es muy bonito, y para mí era muy emotivo el tener cerca obras que no se han representado jamás y que habían sido escritos por ella, ver cómo se había escrito a máquina, esas máquinas que era a 2 dedos, ¿no? Ha sido precioso, ha sido un trabajo muy bonito, y sí que es verdad que me he quedado muy enganchada, como decías antes, tan enganchada que les llevo de la mano. O sea, ha sido imposible desengancharme de la vida de Antonio Machado y de la vida de Pilar de Valderrama, porque realmente me parecen 2 mundos fascinantes. Son dos mundos muy distintos, muy diferentes, pero a la vez les veo esa conexión tan profunda con la literatura. Entonces,
también nos da una lección en estos tiempos donde vemos que hay mucha trinchera. Pues aquí da igual lo que tú pienses. En esta novela es lo de menos, porque lo demás es el sentimiento, lo que hay detrás de esa persona. Da igual que ella fuera de derechas y él de izquierdas. Da igual que ella perteneciera a esa alta burguesía y él era un intelectual que, como él mismo se definió, pues que tenía ese torpe aliño indumentario, ¿no? Y él estaba más en la profundidad del ser humano, ella aparentemente más en la estética, y sin embargo el contacto con Machado le hace llegar a unas profundidades increíbles, para que veas lo importante que es el conocer a alguien que tenga una grandeza increíble como era Antonio Machado, ¿no? Y sobre todo que piense diferente a ti, ¿por qué no? Podemos aprender, ¿no?, el uno del otro. Ah, yo sí, totalmente. Yo es que me encanta la gente que no es igual, que es diferente. Sí, sí, sí. Nieves, vamos a hablar un poquito más de Pilar, porque Antonio Machado le conocemos su vida, pero vamos a hablar de Pilar, de ese matrimonio en el que estaba inmersa, de las amistades que tenía, porque ya lo ha dicho antes Nieves, que era una mujer que no solamente era admiradora de Machado, sino que ella también pues luchaba por el voto femenino, aunque pertenecía a la clase alta, pero no era una mujer, podemos decir, florero, ¿no?, que a lo mejor pensamos de aquella época, para nada. No lo era. Fíjate si no lo era, que ella peleó contra su marido porque estaba mal visto que una mujer escribiera. Y entonces, ¿qué iban a pensar los amigos? Por favor. Y entonces ella no atendió a su voluntad y empezó a escribir. Y luego ya el marido se rindió en ese sentido porque admiraba también el trabajo de ella. Era una mujer muy, como tú dices, muy inquieta, con mucha personalidad, mucho carácter. Necesario, por otra parte, en aquella época, si no, era complicado luchar contra tantas trabas. Bueno, de entrada, pertenecer a ese club ya las llamaban las maridas, el club de las maridas. Era un poco como decir las que llevaban los pantalones en sus casas, que era ridiculizar de manera despectiva a los maridos. Pues ella, con ese carácter, realmente estuvo con tantas dudas porque era muy religiosa y le importaba mucho la opinión de la sociedad. Entonces el hecho de enamorarse, porque se enamoró de Antonio Machado, ella durante mucho tiempo peleó contra ese sentimiento, y hay algún verso que dice: entre querer y no querer se me va la vida entera, porque ella peleaba con ese sentimiento de querer y de repente le decía a Antonio Machado: no te puedo ver, se lo decían por escrito. Antonio Machado seguía escribiéndola, porque además aquí publicamos una de las cartas que arranca diciendo: me iré a Segovia, porque él estaba el mayor tiempo del mundo estaba en Segovia, pero luego el fin de semana se iba hacia Madrid y es donde procuraba ver a Pilar. Y ahí se contaban todo, eran unas cartas donde veías perfectamente que ellos querían estar al lado del uno del otro, y lo que hacía es contarle el día a día. Hoy he tenido anginas, he tomado ese jarabe que me dijiste, no te preocupes, diosa mía, que procuraremos sacar tiempo para vernos este fin de semana. O sea, es una relación que, para el que diga, es que si fue un ligue, caray con los ligues. Yo no sé, todo el que haya tenido un ligue de juventud sabe que no te dices esas cosas tan profundas. Y luego, impasibles. A las 12 de la noche pensaban el uno en el otro. Ellos, que eran, en fin, la imaginación la tenían desarrolladísima, como creativos que eran, pues a partir de las 12 el poeta, como dice, era libre. Y su imaginación podía hacer todo lo que le impedía la vida real, ¿no? Entonces al final le escribía diciendo: tu poeta se está volviendo loco, porque ya no sabe qué mundo es más real, si el tercero o el primero en el que vive, ¿no? Realmente los dos son apasionantes, o sea, como personajes aislados son tremendos, porque ¿cuál es el universo de Machado? Unamuno, ahora que está tan de moda con la película de Amenábar, mientras dure la guerra, sí. Valle Inclán, su amigo Ricardo Calvo, su hermano, sus hermanos, ellos constantemente están haciendo tertulias, tenían mucho tiempo para hablar y para arreglar el mundo, o sea, para ver qué podría hacerse en el mundo, ¿no? Y ella se movía en un mundo
que no dejaba de ser intelectual, porque ya su cuñado, Victorio Macho, el escultor, su marido es ingeniero, pero le encanta el mundo del teatro y se convierte en uno de los que transforman el teatro en un teatro de vanguardia. ¿Y cuál es su mundo? Pues sus amigas, Carmen Baroja, la hermana de Pío Baroja, María Estremera, la hija del libretista de Zarzuela. Bueno, eran dos mundos que sin ser iguales, pero tenían intereses comunes, ¿no? Entonces, me parece que es un mundo bonito, y hay un tercer personaje que es la propia España, que va variando a medida que ellos se van convulsa en aquella más. época. Sí, sí, sí. Qué envidia no haber podido conocer a tantísimos personajes ilustres, Nieves, de aquella época. Qué pena no haberle podido conocer. Qué pena no haber nacido en otro momento, desde luego. Sí, y a ella, porque ella fue muy longeva. Ella muere en el año 79. Mucho después de él. Que tristemente yo estaba estudiando y arrancando en el mundo del periodismo. Pero me hubiera encantado conocerla, claro. Sí, sí. Nieves, estás inmersa en la presentación de esos días azules. Sí. Lo has hecho esta tarde aquí en Segovia, en la Biblioteca Municipal. Déjame decir que me han acompañado personas extraordinarias. Lo primero, agradecer a Zamarrón, a Pablo Zamarrón, que me ha ayudado a organizarlo todo. Folclorista queridísimo, segoviano. Queridísimo también por mí. Y bueno, allí han estado Jesús Edo, ha estado también Carlos Muñoz de Pablo, ha estado Cristina Ortiz y sus padres, Fernando y Llanos, del Nuevo Mester de Juglaría, que son toda una institución aquí y en España. Y en España. En España. Entonces, bueno, ha sido de verdad. Y bueno, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Segovia. Así que agradecidísima, porque ha sido un acto precioso, muy bonito. Decíamos, Nieves, Pilar de Valderrama era muy inquieta, no paraba, pero yo creo que más o menos como tú, Nieves, que tampoco paras. No sé si estás, ahora mismo estamos con esos días azules, con esa historia preciosa entre Machado y su Guiomar. Pero no sé en qué más está ahora mismo Nieves Herrero. Pues eso, yo muy metida en la radio, estoy con un programa de radio pues de 4 a 8 de la tarde, y luego pues con mi literatura, porque ya me he metido, y ya es un mundo del que no puedo salir, pensando en la siguiente, pero sin soltar de la mano a Antonio y a Pilar, porque es que ya te digo que es una historia maravillosa. Que te envuelve, además. Que te envuelve, y fíjate, con el audiolibro, que también está en formato audiolibro, porque ahora no tenemos tiempo, y a lo mejor en el coche, mientras vamos hacia Madrid o de Madrid a Segovia, podemos ir escuchando. Leyendo incluso. Bueno, pues yo he llorado. He llorado mucho, porque realmente pongo la voz en determinados momentos, pero cuesta porque le estás dando vida a ella, y entonces se me saltan las lágrimas. Este es un libro donde ellos dos se contestan a veces en sus propias poesías, y entonces el leer o el releer algo, pues a mí me provoca emoción, la verdad. Sí. Esos días azules, ese amor entre versos de Antonio Machado y su Guiomar. Ahora ya le podemos poner nombre, Pilar de Valderrama. Sí, señor. La rescatamos, estamos rescatando a la diosa. Por supuesto, vamos a conocer un poquito más sobre ella en esos días azules. Nieves, un verdadero placer, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. El placer ha sido mío, y bueno, que sepáis que me une mucho a Segovia, porque entre otras cosas mi yerno es segoviano. Sí. Así que mi hija, que se ha casado muy jovencita, y bueno, él es muy activo, también le gusta mucho el folclore, el rock, y por aquí siempre está cantando por aquí. Siempre hay algo, aquí en Segovia no paramos, siempre tenemos algo, alguna fiesta tenemos que tener. Nieves, muchísimas gracias, un placer. Ojalá te veamos más por Segovia. Gracias, pues un beso muy grande a todos. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a publicidad, no se muevan, que enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora.